Noticentro 1, CMI. Duro pronunciamiento de países de la región contra Venezuela. Dicen que es refugio de terroristas. Maduro responde y dice que Pompeo viajó a Colombia a apoyar masacres. Comando Sur realizará ejercicios militares con Colombia. Polémica declaración de fiscal general. Dice que solo tiene registrado un líder social asesinado. Timochenko pide a Fiscalía investigar muerte de excombatiente que supuestamente lo querían asesinar. Regresan las marchas previo a paro nacional. Habrá cacerolazo. Juez acepta acuerdo de empresarios y Fiscalía por caso Odebrecht. Playa Blanca en Cartagena, cerrada por 2 semanas. Arranca juicio político contra el presidente Donald Trump. Venezuela como refugio de terroristas y la amenaza del ELN para la región. Esos fueron los puntos centrales de la tercera cumbre antiterrorista que se llevó a cabo hoy en Bogotá. En la conferencia participaron el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el anfitrión, el presidente de Colombia, Iván Duque. La tercera cumbre antiterrorista que se cumplió hoy en Bogotá con la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, el presidente Iván Duque y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se centró en la situación del vecino país y las acciones del ELN. Representantes de 20 países firmaron una declaración en la que muestran su preocupación por la amenaza que representa el Ejército de Liberación Nacional en la región. Los gobiernos reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región la acción del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que perpetra actos terroristas y actividades criminales de inaceptable violencia. Expresaron también su preocupación por el riesgo de que grupos terroristas como el ELN puedan ampararse en situaciones como la de Venezuela para potenciar sus actividades en la región. Durante la cumbre se igualó al ELN con grupos extremistas como ISIS o Al-Qaeda. De otra parte, durante la jornada que se cumplió en la Escuela de Cadetes General Santander, los participantes calificaron a Venezuela como un refugio de terroristas. We must continue to support the Venezuelan people's efforts to restore their democracy and put an end to Maduro's tyranny, which harms millions of Venezuelans and has an impact on Colombia and indeed on the entire region. Para nadie es una mentira que aquí en el hemisferio estamos viendo claramente esas violaciones que la tiranía y la dictadura de Nicolás Maduro alberga en su territorio a grupos terroristas como el ELN y a las disidencias de las FARC. Ratificaron que el compromiso de los estados de denegar refugio, albergue y o cualquier apoyo a quienes financien, planifiquen o cometan actos terroristas. Ante la situación, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que no se debe descartar ninguna alternativa para que regrese la democracia a Venezuela. La polémica opción del apoyo militar es una herramienta, una opción que siempre hemos contemplado y lo hemos hecho responsablemente. ¿Cuál privilegiamos o cuál quisiéramos? La elección realmente libre, con un árbitro creíble, es la dictadura, en definitiva, paradójicamente, que va a decidir cómo va a salir. Lo que sí le garantizo es que va a salir. En la cumbre se determinó sacar a las FARC de la lista de terroristas, pues desde la firma del acuerdo se convirtieron en un partido político. Habrá ejercicios militares en conjunto con el Comando Sur de los Estados Unidos que se realizarán entre el 23 y el 29 de enero. Según el anuncio, aproximadamente 75 paracaidistas de la división Fort Bragg de Carolina del Norte y 40 miembros del Ejército Sur llegarán a nuestro país para participar de la operación que calificaron como una muestra de interoperabilidad, lealtad y profesionalismo de los ejércitos. El presidente de la República, Iván Duque, llegó al Bajo Cauca antioqueño y escuchó a los familiares de las personas masacradas en Tarazá. El mandatario se comprometió a incrementar la seguridad en esa región afectada por el narcotráfico y por las bandas criminales. En las calles del corregimiento del Guaymaro de Tarazá, Antioquia, solo se habla de la masacre que ocurrió el pasado jueves. 5 personas fueron asesinadas por un grupo que estuvo un largo rato atemorizando a la población. Empezaron a matar gente a diestra y siniestra sin siquiera mirar, simplemente por el hecho de vivir en un territorio que nosotros no escogimos o que no vivimos porque queremos, sino porque nos toca, porque somos pobres. Llegaron y acabaron con la vida de 5 personas que nada tenían que ver con esta guerra. Según representantes de la comunidad, más de 200 estudiantes podrían quedar sin clases por el temor que tienen los profesores para desplazarse hacia las escuelas en las zonas rurales.
Que nos proteja, que nos dé la seguridad de la juventud, ya que los profesores han anunciado que no habrá clase. Nosotros necesitamos la educación para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra juventud. El presidente de la República, Iván Duque, escuchó directamente a los pobladores atemorizados y se comprometió a generar mejores condiciones de seguridad. Yo visité ahora algunas de las casas y me narraban la forma miserable en la que llegaron esos delincuentes aquí al municipio. Pues que sepan esos delincuentes que esto no va a quedar en la impunidad y que los vamos a perseguir. Pero sobre todo, que ustedes tienen que sentirse seguros. Esa es nuestra responsabilidad, mis generales. El presidente Duque permanece esta noche en la región del Bajo Cauca, reunido con alcaldes de Antioquia y el sur de Córdoba, estudiando varios temas relacionados con seguridad. Organizaciones defensoras de derechos humanos consideraron desafortunada y negativa la afirmación del fiscal general Fabio Spitia en el sentido de que en lo corrido de 2020 solo ha sido asesinado un líder social. Y es que la afirmación del fiscal Spitia sorprendió porque este año han sido múltiples las voces que claman para que cese la violencia contra líderes sociales. La Iglesia Católica, las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos tienen documentados muchos más casos de asesinatos. Por esta razón, la vocera de la ONG Somos Defensores, Diana Sánchez, asegura que el Estado y el gobierno, en vez de intentar minimizar la dramática situación de los líderes sociales, lo que debe hacer es multiplicar el esfuerzo para evitar que los sigan asesinando. Y el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, le envió una carta al fiscal general encargado Fabio Spitia en la que le solicita información sobre la investigación que condujo a la muerte de 2 excombatientes de las FARC que presuntamente atentarían contra su vida. En la misiva, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, solicita información sobre la necropsia de las 2 personas que, según las autoridades, murieron en medio de un enfrentamiento con la policía en un retén. Miembros del partido FARC solicitaron información sobre los hechos, pues los cuerpos, según los miembros del sindicato de excombatientes, presentaban signos de tortura y de incineración. Este martes se regresan las marchas y cacerolazos. En Bogotá habrá 11 puntos de concentración. El distrito ratificó que el uso del SMAT será la última opción para controlar las manifestaciones. A partir de las 8 de la mañana se concentrarán los manifestantes en 11 puntos de Bogotá. Los principales son Universidad Nacional, Parque de los Hippies, Universidad Distrital Sede Tecnológica y el Monumento a los Héroes. El Comité Nacional de Paro ha convocado cacerolazos en las principales plazas. Habrá 2 grandes marchas. La primera saldrá de la Universidad Nacional, tomará la calle 26 al occidente hasta la avenida Boyacá y luego irán al sur para llegar a la estación Banderas. La segunda partirá desde el Parque de los Hippies, se encontrará con la del Parque Nacional y terminará en la Plaza de Bolívar. La alcaldesa de Bogotá advirtió que usará el SMAT de ser necesario. Llegaremos hasta ese punto las veces que sea necesario y que el abuso de la fuerza o el uso de la violencia nunca es una instancia admitida. Profesores y empleados judiciales protestarán en la tarde. Los compañeros y compañeras de la mañana pues desarrollarán sus actividades pedagógicas, académicas, común y corriente. La atención al público mañana va a ser 100%. La concentración masiva tendrá lugar en la Plaza de Bolívar a las 5 de la tarde con un cacerolazo. Un juez condenó a los empresarios Federico Gaviria y Gabriel Dumar, quienes son señalados de lavar el dinero de los sobornos de Odebrecht. Los acusados hicieron un acuerdo con la Fiscalía para recibir una rebaja en la pena, por lo que Gaviria pagará 6 años de cárcel y reintegrará 9.000 millones de pesos, mientras que Dumar enfrentará una sentencia de 4 años de prisión y entregará a la nación 215 millones de pesos. Por 2 semanas cierran Playa Blanca en la isla de Barú. Esto debido al desorden que hay en el lugar y tras los últimos accidentes provocados por lanchas y motos acuáticas. El próximo miércoles, tras una reunión con las comunidades del sector, se anunciará desde cuándo entra a regir la medida. También se anunció la creación de un comité que se enfocará en controlar el problema de los sobrecostos de los servicios a los turistas. Y la Superintendencia Financiera le ordenó a la sociedad y Mercaba suspender de manera inmediata las actividades de captación no autorizada de dineros del público. La medida adoptada por la Superintendencia también cobija a Felipe Andrés Ospina Sandoval y a Andrés Mauricio Erazo Castro en su calidad de representantes legales de la sociedad y como personas naturales. La entidad estableció que Ospina y Erazo asumieron pasivos que no han cancelado con decenas de personas sin prever a cambio la entrega de un bien o servicio, configurándose los supuestos de captación ilegal.
La Corte Constitucional, en un fallo de tutela, advirtió que el gobierno debe garantizar el acceso a los espacios públicos a las personas en situación de discapacidad. El alto tribunal hizo la advertencia al fallar una tutela instaurada contra las alcaldías de Pereira y La Virginia por haber instalado unos obstáculos a la entrada y salida del puente Bernardo Arango, que es el que comunica a ambas poblaciones y cuyas barreras deben retirarse antes de 3 meses. Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificaron el juicio político contra el mandatario como una farsa y perversión de la Constitución y le exigieron al Senado su absolución inmediata a un día del inicio formal del proceso de impeachment. En un documento de 110 páginas entregado a la Cámara Alta del Senado de los Estados Unidos, el equipo legal del presidente Donald Trump instó al legislativo a rechazar rápidamente el proceso de juicio político en contra del mandatario, asegurando que los cargos presentados son infundados y representan una perversión peligrosa de la Constitución. Los abogados de Trump exigieron su absolución inmediata, advirtiendo que no ha cometido ningún delito punible, argumentando que la acusación de abuso de poder y obstrucción de la justicia en el marco del Ucrania Gate no representan faltas merecedoras de impugnación y solo es una herramienta política de los demócratas para interferir en las elecciones de noviembre. La nota legal deja entrever cómo será la defensa del mandatario para mañana, cuando se celebrará la primera sesión del juicio político ante el Senado, donde es muy improbable que el proceso de impeachment prospere gracias a la mayoría parlamentaria que tienen los republicanos. Nuevos ataques de Irán en Bagdad. 3 cohetes impactaron cerca a varias sedes diplomáticas, entre ellas la Embajada de Estados Unidos en Irak. Las sedes ministeriales están ubicadas en la fortificada Zona Verde, que ha sido blanco de numerosos ataques con proyectiles desde comienzos del año, tras el estallido de la tensión entre Washington y Teherán. Y el clima no da tregua en Australia. Violentas tormentas de granizo cayeron en la capital, Canberra, donde pedazos de hielo del tamaño de pelotas de golf sorprendieron a los habitantes. Mientras tanto, en el estado de Nueva Gales del Sur hubo momentos de pánico ante la llegada de masivas tormentas de tierra como estas que ustedes ven en pantalla, que oscurecieron el cielo.